Hoy vamos a estudiar sobre la parashá de la semana, Parashat Acharei Kedoshim. Tenemos dos parashiot esta semana. En la mayoría de los años se junta Acharei con Kedoshim. A veces están separados cuando tenemos un año de 13 meses. Pero esta semana Acharei y Kedoshim van juntos. ¿Cuál es el punto en común entre estos dos parashiot? Es todos los temas que tienen que ver con santificarse. La Torah en esta parashá empieza con Yom Kippur, Parashat Acharei, pero luego entra en todos los halajot que tienen que ver con el pueblo Israel como un pueblo sagrado. Y por eso tiene que tener conductas sagradas. Y ahí es donde empieza a entrar en todas las leyes que tienen que ver con el adulterio, el cuidado de con quién uno puede casarse o no, etc. Tanto en esta parashá Acharei, tanto también en la parashá Kedoshim. En ambos parashiot habla de muchas cosas que tienen que ver con santificarse. En Parashat Acharei, en el capítulo 18, la parashá empieza con el pasuk diciendo Hashem le dijo a Moshe que le diga al pueblo: Ani Hashem Elokechem, yo soy Dios tu Dios. Y por eso, como Rashi dice, que yo fui el que le di los 10 mandamientos y yo le dije: Anoji Hashem Elokecha, yo soy Dios tu Dios. Aceptan mi reinado y ahora también aceptan mis decretos. Y ahí empieza todo el tema de los decretos y el pedido de separarse de los otros pueblos, no aprender de la actitud de los egipcios y de los canaanitas, no seguir sus culturas, sus formas de vida. Y el pasuk Daled, capítulo 18, dice: Et mishpatai ta'asu vet chukotai tishmeru, ustedes van a cumplir mis leyes y cuidar mis decretos. Lalechet baem ani Hashem Elokechem, caminar, seguir, caminar en ellos y aprender esa sabiduría de la Torah, porque yo soy Dios tu Dios. Y después en versículo pasuk Hey dice: Ushmartem et chukotai vet mishpatai, que uno debe cuidar los decretos y las leyes de los preceptos de Hashem, asher yaseh otam adam vechai bahem ani Hashem, que la persona lo debe cumplir y vivir en ellos. Digo yo, dice Dios. Entonces hoy lo que vamos a hablar sobre justamente esas palabras y qué nos enseña este pasuk. El pasuk dice que uno debe cuidar los preceptos, los decretos, los órdenes de Akadosh Baruch Hu, vachai baem, va a vivir en ellos. ¿Qué significa vivir en ellos? Tenemos diferentes explicaciones. Vamos a traer algunas de las explicaciones y principalmente hablar del perush que Rashi dice, que aparentemente el perush de Rashi es el más pshat, que Rashi dice: vivir en ellos quiere decir vivir en el mundo venidero. Así dice Rashi, que vechai bahem se refiere vivir en el mundo venidero, Olam haba. ¿Por qué Rashi dice? Porque si hablamos del Olam hazé, uno no vive para siempre. Si la traducción es literal, que decimos que la persona cumpliendo Torah mitzvot vive, uno no vive para siempre. Uno vive el tiempo que vive, pero no vemos que uno vive más por cumplir Torah y mitzvot. Por eso dice Rashi que acá no se refiere a la vida de este mundo, se refiere a la vida del mundo venidero, y Ani Hashem Akadosh Baruch Hu es Él que es confiable, que va a dar la recompensa para los que cumplen los mitzvot. Así que este tema justamente queremos analizar de qué vida estamos hablando y qué significa la vida en el mundo venidero. Antes de entrar en eso,
primero quiero decir también algunos otros perushim que hay sobre este pasuk. ¿Qué es lo que la Torah nos está diciendo? Vechai bahem, vivir en ellos. El Ramban, por ejemplo, en Nachmanides, él, como siempre, tiene su manera original como estudiar los psukim y discute con Rashi en muchos de los casos. Y el Ramban dice que justamente el Vechai bahem acá no se refiere solo, como Rashi dice, mundo venidero, el Olam Haba. Él dice que depende cada uno cómo lo interpreta. Hay diferentes niveles y clases de vida. Cuando uno dice, yo quiero cumplir porque quiero vivir, la interpretación de vida lo define cada persona según su nivel. Hay gente que para ellos vida significa vida material. Tener una buena vida, una vida cómoda, vivir con tranquilidad, significa que para ellos vida. Hay gente que para ellos decir vida se refiere a una vida mejor espiritual, una vida de poder servir a Hashem, estar unido con Akadosh Baruj Hu, una vida más ruhaní. Para otros vida es el mundo venidero, Olam Haba. Olam Haba mismo puede ser Gan Eden, o que se refiere al Olam Atchiyah. Cuando va a haber Tchiyat Amitim, Olam Haba, donde ahí vamos a resucitar todos los muertos y vamos a vivir para siempre. Hasta como trae también existe vida como el Yahu Naví, que él refinó, transformó y trabajó para refinar su cuerpo de la manera tal hasta que su cuerpo se transformó en alma y no murió nunca. Su cuerpo sigue estando con él, como dice sobre el Yahu Naví. Dice el Ramban entonces, el Nachmanides, que cuando la Torah dijo Vechai bahem se refería a todos estos niveles. Depende cada uno lo que busca, lo que desea. La Torah dice, cuando un Yehudí cumple los mitzvot, los preceptos, los hukim y los mishpatim, ¿cuál es la recompensa? Vechai bahem, va a vivir. ¿Qué significa vivir? Lo que uno desea. Si vos querés cumplir Torah y mitzvot porque querés tener vida material, Hashem te lo va a dar. Y si para vos vida principal es vida espiritual, Hashem te lo va a dar. Si vos querés ese estilo de vida como el Yahu Naví, Hashem te lo va a dar. Si para vos vida es el mundo venidero en el Gan Eden, Hashem te lo va a dar, etc. Es todas las clases de vida según con la persona. Como dice la Gemara en Makot, que el camino que la persona quiere ir donde es el lugar donde Hashem lo lleva. Si para la persona lo que para él es la definición de vida, Hashem le recompone, le da por la clase de vida que él quiere. Así dice el Ramban. Hay otro perush del Baal Shem Tov. En verdad no es del Baal Shem Tov, es del Magi de Mezrich. Muy interesante. El Magi de Mezrich dice que acá el pasuk está diciendo Vechai bahem, transmitir vida en ellos. ¿Quién son ellos? Justamente, no Vechai bahem con la traducción literal, que la persona vive a través de cumplir los preceptos, sino Vechai bahem, dice el Magid, significa inyectar vida en ellos. Un Yehudí tiene una capacidad maravillosa que él puede inyectar vida en los mitzvot. Dice el Magid, ¿qué quiere decir? Los mitzvot son objetos materiales. Todos los mitzvot son de cosas materiales que son cosas burdas del mundo. Tzitzit, por ejemplo, es agarrar lana, agarrar tela, que son cosas del mundo, que no tienen vida divina. Son cosas que tienen, Hashem lo crea, pero no tienen vida, vitalidad espiritual, sagrado, son cosas naturales del mundo. Carne de Shabbat o del Hag, cuero de tefilín, las velas de Shabbat, lo que sea. Son objetos físicos, materiales que existen en este mundo. Por sí no tienen una vida sagrada espiritual, son cosas de la naturaleza. Cuando un Yehudí, el Magid explica todo el pasuk, que acá en el pasuk tenemos pensamiento, palabra y acción.
Jukotai, dice el Magi de Mezrich, viene la palabra hakika, grabar, que eso es el pensamiento. Es el lugar de grabar. Pensamiento, uno tiene grabado el pensamiento, la kavaná de la mitzvah. Mishpatai es el estudio. Es cuando uno estudia los halajot, lo que tiene que ver con el hablar de la Torah, de la mitzvah. Y después haya yaseota, acción. Pensamiento, palabra y acción. Y después viene la mitzvah misma. Dice entonces el pasuk acá, según el Magi de Mezrich, que cuando una persona agarra un objeto del mundo y con ese objeto cumple la mitzvah con el pensamiento, jukotai, grabar, hakika, con mishpatai, hablar sobre eso, o decir la barajá o lo que sea, y hacerlo en acción, proyecta, inyecta, vejai bahem, a ese objeto que era un objeto muerto, físico, material, sin vida, empieza a vivir. El Rebbe una vez cuando repitió ese dicho del Magi de Mezrich, el Rebbe contó algo muy interesante. El Rebbe dijo que esto, por obvio que el Magi se refería a vida espiritual, vitalidad divina, quiere decir transformar ese objeto mortal, muerte, de las cosas del mundo, y elevarlo, hacer de eso una mitzvah. De repente ese objeto ya no es un objeto común, es un objeto sagrado, recibe una vitalidad divina diferente, se elevó. Pero también dijo el Rebbe que se refiere también literalmente. Cuando un Yehudí cumple una mitzvah y pone su pensamiento, palabra y acción en esa mitzvah, ese objeto empieza a vivir, recibe vitalidad, empieza a vivir de otra forma. Y el Rebbe contó que dicen sobre el Baal Shem Tov que era literalmente así. El Baal Shem Tov, por su gran amor y apego y servicio de Hashem con tanta amor y vitalidad, cuando el Baal Shem Tov hacía una mitzvah, el objeto de la mitzvah tenía espíritu, tenía vida. Hasta tanto, como el Rebbe contó, que dicen que el Baal Shem Tov, los tzitzit, el talit que el Baal Shem Tov usaba, los tzitzit se movían no porque él se movió. Él estaba parado sin moverse y los tzitzit se movían, como temblaban, como si fuera que tiene vida. Se veía claramente, cuando uno miraba al Baal Shem Tov, se veía como si fuera los tzitzit están respirando, los tzitzit tenían vida. Y eso es vejai bahem, inyectar vida en la mitzvah. La fuerza del Yehudí es no solamente que él vive la mitzvah, sino que él también tiene la capacidad de transformar lo material del mundo en un material vivo que vive divinidad y se siente la diferencia. El Rebbe dijo, con el Baal Shem Tov se vería también literal físicamente, pero en verdad cada Yehudí cuando cumple una mitzvah con kavaná, ese objeto vive. Una vez escuché una historia, contó Josid, que escuché de él, contó el Maise, que había una historia interesante con el Rebbe Tzemach Tzedek, que él mandaba un shaliach, uno de sus hasidim, que juntaba dinero y viajaba por los pueblitos en Rusia y juntaba dinero y lo traía al Tzemach Tzedek, cada par de meses volvía. Ese era un shlichut muy especial en su momento, se llamaba Shadar. Shadar es shluchá de la Hamana, son los hasidim que fueron a los pueblitos y juntaron dinero y lo trajeron al Rebbe para que el Rebbe lo pueda usar para sus yeshivot, sus mitzvot, sus diferentes cosas que el Rebbe hacía. Entonces cuenta que uno de Shadar del Rebbe Tzemach Tzedek, se llamaba Rabbi Yosef, lo llamaban, era el tío del Tzemach Tzedek también, era un hasid muy grande, y él una vez se dio cuenta que cuando él trae la caja con el dinero que juntó, la bolsa, lo que sea, el Tzemach Tzedek empieza a buscar las monedas y lo divide en montículos, tipo, elige algunas monedas, pone acá, otro lo pone acá, otro lo pone allá, lo divide en distintos lados. Quería entender por qué. Y se dio cuenta que hay una cantidad de dinero que era justo la cantidad que había un hasid muy grande del Tzemach Tzedek, que él daba esa cantidad. Entonces él empezó a fijarse y se dio cuenta que realmente el Rebbe
agarra las monedas de ese Hasid y lo pone en un lado. Entonces se entendió que no es que el Rebbe está pues, haciendo números, que el Rebbe está dividiendo los montículos, tipo los dineros, según grupos de Hasidim. ¿Cuál es el tema? Quería revisar y agarró, por ejemplo, la plata de uno de los Hasidim más famosos, se llamaba Rabbi Nehemia Dubrovno, y lo puso en distintos lados, una moneda de un punto, de otro punto, lo dividió en distintos lugares para ver si el Rebbe realmente se va a dar cuenta. La próxima vez vio como el Rebbe justo agarró las monedas de Rabbi Nehemia Dubrovno, que estaban en distintos lugares en la caja, lo juntó y lo puso en un lugar. Y ahí ya no pudo aguantar y dijo, Rebbe, Ruach HaKodesh, wow, ¿cómo sabías que estas monedas fueron las monedas de Rabbi Nehemia? Y el Tzemach Tzedek dijo, no sabía. Yo no sabía que era Rabbi Nehemia. Yo lo único que sabía es que veía en esas monedas una vitalidad especial. Tenía vida. Entonces sabía que el que dio ese dinero lo dio con una kavaná muy profunda. Lo hizo con intenciones puras. Se veía en el dinero otra clase de dinero, otra vitalidad. Entonces esto es el vejai bahem, transmitir vida en los mitzvot. Proyectar, inyectar vida en el objeto mismo. Hacer que las cosas que uno hace mitzvah se transforman en seres vivos, viven la santidad de la mitzvah. Eso es el perush del Maggid de Mezrich. Después hay otro perush más, que eso está basado a una Gemara. La Gemara dice, Masejet Yuma, sobre el tema de Pikuach Nefesh. Hay una halajá que todos sabemos, Pikuach Nefesh empuja al Shabbat. Quiere decir, en Shabbat hay un montón de cosas que uno se tiene que cuidar, con 39 trabajos, etcétera, con todos los detalles. Dice la halajá, la Gemara dice, pero ¿qué pasa si hay una situación de Pikuach Nefesh? La persona está enfermo. Obvio, en este caso, no hay que cuidar el Shabbat, hay que cuidar al enfermo, a curarlo y hacer todo lo que se necesita para curarlo. Alguien está en peligro, se empuja al Shabbat para salvarlo del peligro. ¿De dónde se aprende eso? La Gemara trae muchos psukim. Al final dice la Gemara, el mejor pasuk es este pasuk. Vejai bahem. Hay que vivir la mitzvah. Y justamente vivir es literalmente vivir y no morir. Hashem no quiere que uno cumple mitzvot y muere a través de cumplirla. Hashem quiere que la persona cumpla mitzvah y lo vive. Y la forma de vivir la mitzvah es cuidar la salud y hacer la mitzvah como corresponde. Sobre eso tenemos una historia muy interesante también del Rebbe Tzemach Tzedek y su nuera. El Rebbe lo cuenta en el Ayom Yom. El Rebbe Tzemach Tzedek tenía muchos hijos. El más chiquito era el Rebbe Maharash, el Shmuel. Él estaba casado con la Rabbanit Rivka. A los 18 años, la Rebbe Rivka se enfermó. Y yendo al médico, y el médico le dijo que ella se tiene que empezar a cuidar mucho de comer bien, especialmente en las horas de la mañana, no puede estar con hambre. Ahora, ella se acostumbraba que primero se levantaba a la mañana, no comía hasta hacer otra tefilá, y hacía tefilá con kavaná, no hacía tefilá rápido, así que pasaban un par de horas hasta que comía el desayuno. El médico dijo, no, es muy importante que vos te cuides con el desayuno, que te levantes la mañana y directamente desayunes bien. Eso te va a dar fuerza y eso te va a dar salud. Pero ella no podía comer antes de la tefilá. En Alajá sabemos que hay un tema, no es pashut, comer antes de la tefilá está prohibido, dice, según la Alajá. Se levantó más temprano, hacía tefilá más temprano, y obvio esto no solamente que no ayudó a la salud, sino empeoró porque durmió menos. El Tzemach Tzedek se enteró, y el Tzemach Tzedek lo llamó, y el Tzemach Tzedek le dijo a su nuera, sobre la Torah dice, y los mitzvot, Eila mitzvot, como dijimos recién, Asher yaseh otam adam vechai bahem. Los mitzvot hay que cumplir y vivir en ellos, vivir y no morir. Eso significa que los mitzvot hay que hacer con hayut, con vitalidad y con alegría. Para eso la persona necesita tener un cuerpo sano. Hay que cuidar la salud. Dice el médico, dice que hay que comer antes de la tefilá. Mejor, dijo el Tzemach Tzedek, comer para rezar mejor que rezar para comer mejor. Quiere decir, mejor anticipar la comida con la kavaná de poder rezar mejor que rezar pensando cuándo voy a poder comer.
Y con eso el Tzemach Tzedek lo convenció. De ahí viene el costumbre de Hasidim hoy también, que por temas de salud, como en nuestra generación somos más débiles, por eso en Chabad está el tema que uno come antes de la tefilá para tener fuerza a hacer tefilá. Obvio, después de Birkot HaShachar y después de decir el Shema Israel, pero para poder rezar bien, mejor comer para tener un mejor tefilá. ¿Por qué? Vejai baem, para poder cumplir los mitzvot con vitalidad. Y acá volvemos al Perush de Rashi. Rashi viene y dice otra cosa. Rashi dice, Vejai baem, el mundo por venir. ¿Cuál es la explicación de la Shitá de Rashi? ¿A qué vida se refiere la vida en el mundo venidero? De eso vamos a hablar ahora. Encontramos dos opiniones en los Mefarshim, qué es lo que Rashi se refiere en Olam Haba. Y eso tiene que ver con un famoso argumento, machloket, que hay sobre el Olam Haba, mundo venidero. ¿A qué se refiere cuando decimos Olam Haba? Ese es un machloket muy conocido entre el Rambam y el Ramban, el Maimónides y el Nachmanides. El Rambam, tanto en su libro de Halajá como el libro de Guía Perplejos, en diferentes lugares, el Rambam explica en el Jot Teshuvah que cuando decimos Olam Haba, en diferentes lugares, en el Talmud, en el Medrashim, hablando sobre Olam Haba, se refiere al Olam HaNeshamot, el Gan Eden, el paraíso, el mundo de las almas. Es más, el Rambam sostiene que el final de todo es el paraíso. ¿Qué quiere decir final de todo? Cuando nosotros encontramos en la Gemara, el Medrash, que dice que va a haber, después de la era de Mashiach, va a haber un mundo venidero, que es el momento de la recompensa máxima por todo lo que Am Israel hicimos en todas las épocas, en todas las generaciones. Esa recompensa, que la Gemara dice que la recompensa de Olam Haba es tan increíble que nadie nunca lo vio y no lo conoce y no sabe lo que es, etcétera, etcétera. O la famosa Gemara en Brajot que dice que el Olam Haba, el mundo venidero, no hay comida, bebida, etcétera, 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 negocios. Solamente los tzadikim están con las coronas en sus cabezas y disfrutando de la luz de Shekhinah. El Rambam dice que eso se refiere al mundo espiritual. Y explica que primero va a haber todos los años, miles de años que estamos en el Galut. Luego va a llegar la era de Mashiach, que estamos todos esperando en cada momento, que llega la Geulah, el rey Mashiach. Luego va a haber también una época, una etapa que se llama resurrección de los muertos, Tchiyat HaMetim. Todo esto son distintas épocas en este mundo. Pero después de Tchiyat HaMetim, que van a resucitar todos los muertos y vamos a estar en el Bet HaMikdash y volver a Eretz Israel y todo lo máximo, después de un tiempo se va a llegar el séptimo milenio, donde ahí el alma va a quedar sin el cuerpo. El cuerpo no es eterno. El cuerpo tiene límite, 6.000 años. Es todo el mundo de este mundo material. Luego va a ser un mundo espiritual, un gran paraíso, y ahí es donde las almas van a disfrutar, y eso es lo que la Gemara dice: no va a haber comida, no va a haber bebida, no va a haber sueño, no distintas cosas, porque no va a haber cuerpo, va a ser puro alma. Y lo que dice que va a estar con las coronas en la cabeza no es coronas físicas, se refiere a su entendimiento y todo lo que ellos van a poder disfrutar de la luz divina. Esto es la Shita del Maimónides, Rambam. El Ramban discute, el Ramban dice no, Olam Haba es literal acá en este mundo material, es el Olam HaTchiyah, es la era de Tchiyat HaMetim. Tchiyat HaMetim no es solamente un momento determinado, como dice el Rambam, es en la eternidad. El séptimo milenio va a ser Tchiyat HaMetim todo el tiempo, alma dentro del cuerpo, y no va a haber más muerte, como dice, como está escrito en principio de la historia. Adán nació alma y cuerpo, y de un principio Hashem dijo que él va a vivir para siempre. No tenía que haber mortalidad, muerte en el mundo. Solo por el pecado del árbol que Adán comió, Hashem le castigó con muerte.
Pero cuando venga Mashiach, va a desaparecer toda la muerte, como dice Bilam, Mavet, la Netzach. Hashem va a hacer que la muerte va a tragarse en la tierra, no va a quedarse más nada de la mortalidad, de la impureza. No va a haber más mal y impureza en el mundo. Y entonces el mundo material, puro, divino, sagrado, va a seguir estando tal cual como está ahora, alma dentro del cuerpo, y el cuerpo se va a mantener en forma eterna, sin mortalidad. No va a desaparecer. Y entonces el Olam Abba es acá abajo en este cuerpo. Cuando la Mishnah, la famosa Mishnah que ahora en esta época, siempre después de Pesach, se lee siempre la Mishnah, Kol Israel, Yesh Lahem, Chelek L'Olam Abba. Todo Am Israel tenemos una parte en el mundo venidero. Shenemar, Ve'amech Kulam Tzadikim L'Olam Yirshu Ares, Netzah Matay Maaseh Adai Litpaer. Que todo el pueblo Am Israel somos todos rectos. Y por eso todos vamos a heredar la tierra. Porque somos todos, Netzar Matay, Akadosh Baruj Hu nos plantó y Él no somos la obra de la mano de Hashem, se refiere al cuerpo con el alma juntos. ¿En qué mundo? Acá abajo en este mundo material, cuando es la era de Moshiach. Entonces son dos opiniones. Si le decimos Olam Abba, ¿a qué referimos? Volviendo a Rashi, cuando Rashi interpreta el pasuk acá y dice que la Torah dice Vechai Baem, va a tener esas dos interpretaciones. Según algunos mefarshim, los que siguen el camino del Rambam, van a decir que acá también hablamos de Olam Abba en el Gan Eden. Rashi lo que dice es que la verdadera vida es la vida espiritual, la vida del alma. El alma, su vida no es una vida circunstancial, no es vida física, no es vida material que hoy está, mañana desaparece. Vida del alma es la verdadera vida, vida de esencia, vida pura, vida de Hashem. Es una vida que no existe mortalidad en esa vida. Y ahí es donde recibimos la verdadera recompensa de nuestro Torah y Mitzvot en el Olam Abba. Y eso es lo que Rashi dice. En este mundo el cuerpo tiene límite, cuánto tiempo se mantiene, pero el alma, donde ahí está la verdadera vida, Olam Abba, ahí es donde Vechai Baem va a tener la verdadera vida. Pero según Shitat Ramban, Nachmanides, el Vechai Baem acá, estudiando el Rashi, con la explicación del Ramban, que cuando la Torah dice Vechai Baem, se refiere acá abajo en este mundo, cuando en Tchiyat HaMetim. Es verdad que ahora la persona tiene una cantidad determinada de años que uno vive, la Arichut Yamim, pero ya llega su momento, pero cuando venga Mashiach, no solamente el alma, también el cuerpo va a resucitar, y Vechai Bahem acá abajo en este mundo material, como Rebbe decía, Chaim Nitzchim, una vida eterna, alma dentro del cuerpo, eso va a ser nuestra vida en la era de Mashiach. Como el Rebbe siempre decía cuando hablaba de este tema, que en ese machloque de Rambam y Ramban, el Maimónides y Nachmanides, la halajá es como Nachmanides. La halajá es como Ramban. Como es sabido que el Rambam no estudió Kabbalah, o si estudió Kabbalah, pero no lo reveló en sus libros. El Ramban, el Nachmanides, era gran kabbalista. Sus libros están llenos de Kabbalah. También su Pirush en Humash. En distintos lugares siempre trae Kabbalah, porque era kabbalista. Por eso, en este tema, temas así, los que estudiaron Kabbalah tienen más, son más, ¿cómo se llama? Su shita tiene más fuerza lógica. Quiere decir que en la práctica la halajá no queda como el Ramban, Nachmanides, que Olam Abba, mundo venidero, es alma dentro del cuerpo. Esto es el objetivo de toda la recompensa. Ahí es donde va a ser la recompensa verdadera. Y todas las almas que están ya miles de años en el Gan Eden, como Abraham, Yitzhak, y Jacob, y Moshe, y Aarón, y los tzadikim enormes que ya murieron hace más que 3000 años atrás, o fallecieron, mejor dicho, y van a volver de nuevo acá abajo en este mundo, investirse en cuerpos, y acá es donde van a recibir su verdadera recompensa. Sobre eso dice la parashá, Vechai Bahem, la verdadera vida, la vida que la persona va a vivir cuando venga Mashiach, y ahí vamos a poder realmente vivir de la manera ideal en Torah y Mitzvot, de la manera más completa. Como dice el Rambam,
que la era de Mashiach, ¿por qué un Yehudí desea tanto la era de Mashiach? Porque ahí vamos a poder estar acá en este mundo cumplido Torah y Mitzvot de la manera más completa, más íntegra, más perfecta, y entonces a eso un Yehudí está siempre esperando que llegue a ese momento. Alma dentro del cuerpo. Y acá viene el famoso dicho del Alter Rebbe trae en Tanya, que el cuerpo del Yehudí es un cuerpo sagrado porque Akadosh Baruj Hu eligió en el cuerpo del Yehudí. El alma del Yehudí no existe elegir. Elegir es entre dos cosas parecidas. El alma del Yehudí no tiene nada parecido. Es único, parte de Dios. Entonces Hashem eligió en el alma, no tiene sentido. El cuerpo, que para afuera parece ser un cuerpo como cualquier cuerpo del mundo. Acá decimos que Hashem eligió en el cuerpo del Yehudí. Y cuando venga Mashiach, va a venir la resurrección de los muertos, Hashem va a resucitar todos los cuerpos junto con las almas, y ahí vamos a tener la verdadera recompensa, donde alma junto con cuerpo disfrutar del servicio de Hashem, de Torah y Mitzvot en este mundo material, con la vida eterna en el mundo va a ser también esa conexión eterna con Akadosh Baruj Hu. Y esto es lo que la parashá nosotros estamos estudiando, nos está enseñando que a través, que hoy, un Yehudí, Amech Kulam Tzadikim, cuando nosotros hoy cumplimos los preceptos, los decretos, los órdenes, aunque a veces uno no entiende por qué, y lo hace igual solo porque Hashem quiere, gracias a eso vamos a llegar al V'chai, a la verdadera vida, la vida del mundo venidero, la vida del alma dentro del cuerpo, en la era de Mashiach, donde ahí vamos a estar todos unidos con Atzmus Umeus, con la esencia misma de Hashem, de manera más profunda, más completa, más íntegra, con el Rabbi Amén.